Tú eres fiel y verdadero, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias nuevamente por permitirme estar una vez más en este lugar, Señor, deleitándome en tu presencia. Señor Jesús, en esta hora estamos en este lugar, necesitados una vez más de ti, de sentir tu presencia, de sentir esa voz, Señor Jesús, que es suave para nuestras almas, para nuestras vidas, Señor Jesús. Respáldanos en esta hora, Señor. Nos hemos presentado delante de ti y te imploramos, Señor, que tú uses nuestras vidas, nuestras voces, Señor Jesús, y podamos llegar a cada uno de los corazones conforme sea la necesidad. Oh Padre Santo, en tu nombre, oh Señor Jesús. Amén y amén. Pueden estar cómodos, hermanos. Dios les bendiga, qué alegría poder verlos nuevamente y saber que estamos reunidos todos con el mismo propósito de poder adorar y aprovechar este tiempo con nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, como lo decía nuestra hermana, es algo muy especial que traigamos a nuestra memoria lo que nuestro Dios ha revivido, y por eso quiero iniciar compartiéndoles lo que Dios revivió en mí, pero yo estoy segura que también en cada uno de ustedes Dios lo hizo. Y fue algo muy hermoso. Personalmente, en mí fue esa dependencia totalmente de nuestro Dios, y yo sé que en cada uno de ustedes así lo fue. Bueno, y como dice en su palabra en San Mateo 6:26, mira las aves del cielo que no trabajan, ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y aún vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿sí? Las sostiene. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Entonces miremos, nuestros hermanos, que nuestro Dios es muy claro. Él es lo más hermoso, lo más sublime que nosotros tenemos. Y cómo no hablar de esa grandeza, de esas maravillas. Miremos, por ejemplo, mis hermanos, un bebé recién nacidito. Él necesita cuidado, ¿cierto? Que su mamá le alimente, que le cambie su pañalcito, que le dé su pecho, si está enfermito, que lo cuide. Ese bebé necesita cuidados especiales, ¿cierto? ¿Y quién le da esos cuidados especiales? Su madre, ¿cierto? Su papá, ¿cierto? Humanamente, porque sabemos que nuestro Dios es el que lo hace, pero en esta tierra es su madre la que está ahí sosteniéndole. O sea, esa dependencia de ese bebé, de esa criatura, estando así pequeñito, ¿es de quién? Es de su madre. Pero ahora miremos, mis hermanos, que nosotros ya en lo espiritual así somos. Cierto que necesitamos cuidado especial, cierto que necesitamos quien nos cuide, quien nos mime, quien nos consienta. Cuando estamos enfermos, alguien que nos cuide espiritualmente, que si estamos en dificultades, quien nos sostenga, nos defienda, nos ayude. ¿Y quién es? Pues nuestro Dios, nuestro Padre Supremo, el que todo lo puede hacer, el que murió por ti, el que murió por mí, el que te rescató, el que te vio, el que te miró cuando estabas allá en lo más vil, en lo más profundo del mundo, Él, el que te vio. Entonces miremos, mis amados hermanos, que nuestra dependencia sí es de Dios. Y aún miremos, hermanos, que nosotros crecemos, ¿cierto? Podemos pasar la niñez, la juventud, la adolescencia, pero aunque seamos niños, dependemos de Dios. Aunque seamos jóvenes, dependemos de Dios. Aunque seamos adultos, dependemos de Dios. Amén, gloria a Dios. Aunque seamos ancianos, seguimos dependiendo del Dios, del Todopoderoso, del Rey, del que lo da todo por ti y por mí. Hermoso, hermoso es nuestro Dios, hermanos. Y nosotros no dependemos de nosotros mismos. La dependencia es algo muy lindo que yo sé que Dios trató este año con cada uno de nosotros, principalmente en todos los procesos que vivimos personales. La dependencia, hermano. No se nos olvide que tu dependencia, mi dependencia es de Dios. Tal vez, hermano, tú piensas que tú dependes de tu esposo, quizás, o que de tu esposa, o de tus padres, o los hijos que dependen de los papás, o tal vez de aquella empresa. No, 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 hermanos, dependemos del Dios Todopoderoso, dependemos del sublime, del Rey del universo, mis hermanos. Personalmente quiero compartirles
algo personal, que humanamente somos todos humanos, ¿cierto? Y a veces necesitamos ir allá a ese lugar secreto donde Dios nos recuerda que la única dependencia viene de lo alto, de lo sobrenatural. Y hermanos, quiero compartirles que en ese momento, más que todo este último mes, cuando algunos de nosotros sí logramos estar enfermitos, ¿cierto? Entonces, cuando yo estaba en casa, cuando entré con ese virus, ¿cierto? Cuando vi mi resultado y vi que era positivo, ¿cierto? A mí me causó como risa y yo pues creía que no, ¿cierto? Pero bueno, yo dije, dependo de Dios. Pero cuando vi que el resultado de mi esposo salió también positivo, ahora sí yo humanamente le dije, Señor, entonces ahora, bueno, nosotros los dos encerrados, la niña no puede salir de pronto a hacer algún mandado, nos toca esperar varios días en casa. Yo le decía, Señor, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Si de pronto se nos acaba la provisión, pero Dios es maravilloso, Él sabe lo que tú piensas, lo que tú sientes, Él lo sabe. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Lo más hermoso, lo más sublime, cuando yo hacía los alimentos, yo veía, yo soy testiga de su poder, que era como si no consumiera, como si permanecieran intactos, como si nadie los estuviera consumiendo. Y es esa gloria, es ese poder, es esa mano. Es ese poder que cuando tú y yo estamos pensando en esa angustia, Él ya le ha dado respuesta. Y aún vimos esa mano poderosa, como aún en casa llegaron las bendiciones. Aún cuando ya estaba en el último día, para poder salir, a mí no me dio tos ni nada, mis hermanos, pero ese día último sentí una molestia en la garganta. Y me fijé y fui y estaba expulsando sangre. Yo dije, pero ¿por qué si ni siquiera me dio tos? Sí sentí humanamente como algo de temor, pero recordé que Dios era mi sustento, que mi dependencia era de Él. Mi esposo tal vez le dio temor y mencionó de ir al médico, pero yo le dije, no, mi amor, al médico no, porque yo dependo de Dios. Él es mi sanador, Él es mi dependencia, Él es el Todopoderoso. Y al otro día, mis hermanos, me volví a revisar porque obviamente tenía como ese temor, pero no había nada porque yo confiamos en Dios. Entonces miremos, mis hermanos, cómo es Dios de bello, cómo nosotros dudar de esa dependencia que tenemos. A veces sí se nos olvida, pero Dios por medio de todo este proceso a todos nos enseñó, a la iglesia, a todas las familias, estoy segura que nos enseñó y quiere que hoy sepamos, que no olvidemos que tú y yo dependemos de Él y siempre dependeremos de Él. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios. Amén. Y estoy segura que no solamente revivió en mí ni en la iglesia la dependencia de Dios, sino muchas cosas más. Dios les bendiga. Amén. El Señor no solo revivió en nosotros la dependencia de Él, sino también nuestra fe. Este año realmente sí que nos tocó tener fe. Amén. Tuvimos que aprender a tener fe. Dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este año muchos, estoy segura que pudimos haber pasado por momentos oscuros, tristes, problemas, dificultades, tribulaciones, problemas en nuestros hogares, en el trabajo, quizás con escasez, quizás con problemas económicos, pero el Señor siempre estuvo ahí. Y algo que podemos decir es que el Señor siempre está presto su oído para escuchar nuestro clamor, para escuchar nuestra necesidad. Y podemos decir que el Señor nunca faltó, como decía la hermana. Y eso hace que nuestra fe aumente, hace que nuestra fe reviva. También vivimos un momento como congregación. Nos cerraron el templo. No tuvimos dónde congregarnos y estuvimos errantes de un lugar a otro. Y por un momento pudimos haber pensado que iba a ser muy difícil y que quizás no podríamos encontrar un lugar en el cual nos pudiéramos reunir como antes lo hacíamos. Pero aquí estamos, celebrando la victoria que el Señor nos ha dado, porque tuvimos fe y confiamos en que el Señor iba a responder a esa oración, a ese clamor que todos juntos hicimos, confiando y teniendo fe en el Señor, en que Él respondería a su pueblo y que no nos dejaría avergonzados. Y eso también hace que nuestra fe reviva.
También este año podemos decir que hemos aprendido aún más a depender del Señor y que activó nuestra fe. Yo quisiera también contarles un testimonio. Yo creo que la mayoría podríamos hablar del COVID, pero ¿qué daño ha hecho este virus? Mi mamá también estuvo con COVID y mi mamá realmente, ella me dice, Dina, yo estuve a punto de morir. Solo la mano del Señor fue el que me sostuvo. Mi mamá quedó con muchas secuelas y aún se sigue recuperando. Pero mi mamá llegó un momento en el que ella decía, yo no me siento dentro de mi cuerpo, yo no me siento yo. Y nada más hoy hablaba con ella y ella decía, yo sentí la sanidad del Señor. Yo sentí que el Señor restableció mi cuerpo, mi salud. Y que hoy en día ella está aquí es porque el Señor la sanó. Mi mamá no podía respirar, ella no tenía la saturación bien. Mi mamá, ella le dijeron, mamá, venga, la llevamos al hospital. Ella decía, no, ¿para qué? Si uno va y allá están los enfermos tirados en el suelo, en ese frío. No, venga, vamos a orar. Yo sé, yo confío, yo sé que el Señor puede sanarme. Y así fue, el Señor la sanó. No tuvo que ir a ningún hospital, no tuvo que ser entubada. Gloria al Señor Jesús. También quisiera contarles, o más bien pasar a mi hijo. El Señor lo volvió a hacer. El día domingo tuvimos una fiesta hermosa y gloriosa en este lugar. Este año veníamos en un proceso con mi hijo, él tenía una masa en su garganta, aquí se le veía, lo llevamos a revisión y decían que era un ganglio inflamado, lo revisaron, le hicieron ecografías y decían, bueno, realmente no sabemos si es un ganglio o si es una masa, no sabemos qué puede hacer, al parecer es benigno, pero hay que revisarlo porque no sabemos qué es. Era algo duro y entre más pasaba, más le crecía. En las vueltas que hicimos para finales de enero del año que viene, él está programado para una cirugía. Pero entonces yo quiero que él sea quien cuente lo que Dios aún sigue haciendo. Hermanas, Dios les bendiga. Bueno, les quería contar este testimonio, un milagro que Dios hizo en mí el domingo. En la Santa Cena, estábamos en la Santa Cena después de tomar el pan, que ya íbamos a tomar la representación del vino. Antes de tomar la representación del vino, no sé si el pastor se acuerde, pero el pastor en un momento me señaló y me miró desde acá del altar y me dijo que por la sangre de Cristo yo era sano. Entonces yo me quedé pensando, ¿por qué me miró y por qué me señaló? No sé si Dios lo usó o no sé. Pero cuando me quedo pensando, estoy en ese momento y empiezo a sentir un calor aquí en la garganta, como el mismo calor que había sentido cuando había recibido el Espíritu Santo. Entonces yo siento, uy, esto es algo diferente. Cuando me tocó la garganta no tenía esa ola. Gloria al Señor Jesús. Yo les quiero mostrar, hermanos, levante papi. A él se le salía una bola grande aquí. Y nosotros la buscamos, tratamos, pero no está, desapareció esa bola. Es lo que el Señor hace en su iglesia, es lo que el Señor hace en su pueblo. Él está fortaleciendo nuestra fe. Pueden venir tormentas, puede venir oscuridad, pero ahí está el Señor Jesús, quien por medio de la fe que ponemos en Él, Señor, que podemos activar esa fe en Él obra poderosamente. Pero solo si nosotros vivificamos, revivimos esa fe en Él, es que Él puede hacer la obra. En Hebreos 11:33 dice, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Podemos decir que todos esos fuimos nosotros,
Quizás no fue literal que cerramos bocas de leones, pero sí espiritualmente tuvimos muchas batallas y podemos decir que hasta aquí nos ayudó el Señor y que por la fe pudimos vencer todo esto, por la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Así que aún Él sigue reviviendo cosas en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Y revivió el Señor. Cuántas cosas yo le decía que meditáramos ahorita. Y hay veces que creemos que no y nos hacemos quizás que no han pasado cosas en nuestras vidas. Y como lo decían mis compañeras, revivió el Señor en nuestras vidas la salud. Y pasamos por procesos que no logramos muchas veces identificar. Y la hermana Gloria esta noche iba a estar en este lugar y ella quería hablar también de cómo el Señor había revivido la salud en cada uno de nosotros. Este año hubo muchos diagnósticos, porque me di cuenta de hermanas con cáncer. El virus nos afectó demasiado a muchos porque también estuvimos enfermos, mi esposo y yo. Y la hermana Gloria decía el domingo que nos compartía su experiencia y decía, con el leproso, cuando el hermano contaba el caso del leproso, decía con qué forma le hizo gratitud al Señor. Y realmente, hermanos, yo creo que nosotros en cada situación, en cada momento debemos sentir esa gratitud. Ella decía, yo en medio de esta enfermedad me sentí como el leproso, en el que nadie se te puede arrimar, en el que tus hijos iban y le ponían el alimento ahí afuera para que simplemente lo cogiera, en el que simplemente le dices a alguien que tiene COVID y pues todos nos asustamos. Y realmente ella decía, pero el Señor obró de forma poderosa en nuestras vidas porque sabe que ninguno tuvimos complicación. Lo normal de sentir miedo, de sentirnos de pronto hay veces un poco ahogados, el cansancio, la fatiga en nuestros cuerpos, pero hoy con gratitud podemos decirle al Señor, porque podíamos sentir una iglesia orando a nuestro favor. Yo en las noches podía sentirlo, cuando en mi cuerpo yo decía, me siento rara, siento algo distinto, y era porque yo sabía que había un pueblo, unos hermanos orando a nuestro favor, y podíamos sentir esa presencia fresca en nuestras vidas. Y yo quiero en esta hora, hermanos, yo no sé, el Señor ha revivido demasiadas cosas en nuestras vidas. Y dice el Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y yo soy una convencida de que este año el Señor revivió nuevas fuerzas en cada uno de nosotros. Y soy una convencida, no porque hayan sido por nuestras propias fuerzas, porque por nuestras propias fuerzas nosotros no somos capaces. Pero el Señor, yo soy testiga de que este año, no por nuestras fuerzas, sino por sus fuerzas, que son las que nos da sino aumenta, revivió hogares. Hubo una cantidad de hogares en consejería, pero el Señor revivió hogares que estaban a punto de acabarse y salieron a flote, no por las fuerzas del esposo ni de la esposa, sino por las fuerzas del Señor en ese hogar. Y yo en esta noche incluso veo hermanos y hermanas que al iniciar este año no estaban con nosotros, pero que el Señor revivió en ellos esa llama, les dio vida. Y hoy han sido restaurados. El Señor restauró sus vidas espirituales, los revivió y hoy están con nosotros. Y podemos ver cómo con esa pasión hoy les sirven, hoy están entregados a Él. El Señor ha revivido nuestras fuerzas en cada una de esas situaciones, no por nuestras propias fuerzas, como lo decían, porque en nuestras propias fuerzas, hermana, hermano, incluso
o niños nos sentimos cansados, en mis fuerzas yo digo, no soy capaz, no quiero continuar en esta situación, no voy a ser capaz, pero como no es por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas de aquel que nos lleva en sus brazos, que nos da de su abrigo, de su dependencia, de su amor, de su sanidad. Hoy estamos en pie y podemos decir, hoy nos revivimos en ti, Señor, no porque yo sea capaz, sino porque tú aumentas nuestras fuerzas.